Hola a todos, bienvenidos a este taller que se llama Cómo cocinar tu microrrelato. Esta serie de videos donde voy a explicar de manera muy breve y entretenida las bases para poder construir un texto propio. En esta primera sesión vamos a hablar de los ingredientes de la minificción. Las características de la minificción, o sea, cuáles son nuestros ingredientes. Primero que nada, la brevedad. ¿Qué tan breve es un microcuento? Hay quien dice que los microcuentos deben de extenderse como máximo un folio. Esto quiere decir más o menos 250 palabras o unas 25 líneas, depende de la fuente que usemos. Pero esta es la extensión máxima. ¿Cuál es la extensión mínima? Pues miren ustedes esto. Aquí tenemos nuestros primeros ingredientes, que son los huevos autores. Samperio fue un gran escritor y vamos a ver uno de sus cuentos. El cuento de Samperio, de Guillermo Samperio, se llama El fantasma y es esto. Es el título y la hoja vacía. Entonces, ¿qué tan pequeño tiene que ser un microrrelato? Pues puede ser solo el título. Y ahora vamos a ver. Algo muy importante en la minificción es la elipsis, que quiere decir cortar de una historia todo lo que no nos sea esencial para relatar. Estas características que yo les cuento no son 100% indispensables. La minificción puede carecer de ellas o añadir algunas otras porque no se mantiene estática, sino que evoluciona, cambia y va mejorando. Pero sí que son lineamientos generales que para ir empezando a escribir, las reglas siempre vienen bien para después poder saltárnosla. El título es una parte muy importante de los microcuentos. Hay incluso microcuentos que si no tuvieran el título nosotros no los entenderíamos. Por ejemplo, este, de Juan José Arriola. Este es un escritor mexicano, tiene una pequeña novela que se llama La Feria, que está construida en base a pequeños diálogos o diminutas referencias, diminutas descripciones, es muy interesante. Juan José Arriola nos va a contar sobre el título. Cuento de horror. La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de las apariciones. ¿Qué les parece? Juan José Arriola quiere engañarnos en principio un poco con el título porque nos lleva por la senda de que esto se va a tratar de una temática distinta, cuento de horror. Nosotros nos ponemos en la situación de que va a ser una historia de miedo, de pavor, que nos va a aterrorizar, pero después esto se transforma en una historia trágica de amor. Porque la mujer que ha amado ha dejado de existir, pero sigue apareciéndose en el amado. Entonces, si ustedes se fijan, este título hace que tenga un giro especial la historia. El título hace que cambie la historia y la haga más interesante. El final sorprendente. Los lectores de las historias se esperan ya este twist final de las historias porque ese es un recurso que se ha usado tanto que ya nos sorprende mucho. Pero bueno, nunca es una mala opción, sigue sirviendo, sigue sorprendiendo un poco. Entonces, miren, José María Merino, un escritor español fantástico. La memoria confusa. Un viajero tuvo un accidente en un país extranjero. Perdió todo su equipaje, con los documentos que podían identificarlo, y olvidó quién era. Vivió allí varios años. Una noche soñó con una ciudad y creyó recordar un número de teléfono. Al despertar, consiguió comunicarse con una mujer que se mostró asombrada, pero al cabo muy dichosa por recuperarlo. Se marchó a la ciudad y vivió con la mujer y tuvieron hijos y nietos. Pero esta noche, tras un largo desvelo, ha recordado su verdadera ciudad y su verdadera familia y permanece inmóvil, escuchando la respiración de la mujer que duerme a su lado. Esta minificción me parece maravillosa porque tiene muchos puntos muy interesantes. Primero que nada, si se fijan, sigue totalmente la estructura tripartita de toda narración. Los cuentos, para que sean cuentos, tienen que tener un inicio, un nudo, un final.
Y estos son los microrrelatos. No nos vamos a confundir con la minificción en general, porque la minificción engloba muchos otros elementos. Por ejemplo, el teatro mínimo, los haikus, el aforismo, por ejemplo, que son otros elementos que no siguen esta estructura narrativa. El microrrelato, como estamos hablando de un relato, sí que debe de tenerlos, pero el microrrelato coge esos elementos, los hace una mezcla y quizás empieza narrando in media res, o sea, desde el nudo, después sigue con el inicio, después sigue con el final, o sea, coge todos los elementos y los mezcla. Por eso quizás a veces cuando leemos un microcuento vamos a estar un poco confundidos, pero lo importante no es analizarlo al 100%, sino disfrutarlo y mirar las herramientas que podemos aprovechar para nuestra propia estructura. Segundo, si ustedes se fijan, toda la narración está hecha en pasado, pero después acaba con el presente. Y esto es maravilloso porque al hacerlo en presente nos mete a todos nosotros, lectoras, lectores, en ese momento y estamos acompañando al protagonista en este momento tan chocante para su vida. Pero esta noche, tras un largo desvelo, ha recordado su verdadera ciudad. Entonces ahora somos nosotros compañeros de su desgracia. Aquí también lo que vemos es ese final sorprendente. Si se fijan, este final no es fuegos de artificio y entonces estaba muerto, sino es la lucha interior de una persona que se ha dado cuenta de que toda su vida estuvo basada quizás en una mentira, y entonces es ese momento privado, solemne, el que nos hace ponernos a pensar y acompañar al protagonista. Lo que tiene la minificción, que es maravilloso y aparece en otros géneros, sí, pero poco, es la finalidad lúdica. No debemos de confundir a la minificción con los chistes. Una minificción no es nunca un chiste. ¿Por qué? Porque los chistes es una historia cómica que se cuenta y que al final se resuelve y se queda totalmente concluida, cerrada. Ya no tenemos que volver al principio para entender el final. Al contrario de lo que pasa en la minificción, cuando una minificción está bien construida, redondita, linda, lo que pasa es que al leerla, el final nos cambia las cosas y tenemos que volver a leerla para poder comprenderla, y entonces esa es la diferencia con los chistes. Esta finalidad lúdica no está peleada con su finalidad literaria, al contrario, a veces construir algo gracioso o cómico es mucho más complicado que construir algo poético, pero bueno, eso ya depende de cada escritora o escritor. Hay una escritora maravillosa que se llama Dina Grijalva y vamos a leer una minificción suya. Esta minificción es parte de un libro que se llama Goza la Gula, en la cual Dina armó microcuentos. Son 27 microcuentos, cada uno de ellos empieza con una letra del abecedario y todas las palabras de ese minicuento inician con la letra seleccionada, y entonces yo les voy a leer Elogio de Eros. Erasmo escribió y editó un epistolario sobre el erotismo. En los epígrafes exalta lo epicúreo. En una epístola escribe el encuentro de Elsa y Edgar. Al enamorarse, se entregaron al exceso, a la emoción extrema. El éxtasis los eleva al ensueño. Elsa es elegante y encantadora. Edgar la encandila y embeleza. Se encaman en un edredón esponjado y es entonces que los efímeros efluvios del entrepiernarse los enloquecen, los excitan. El espíritu de los enamorados se enaltece al encauzar su energía en engarzarse. El emerger del erotismo es un esplendor, es entrar en el embrujo. Se encumbran, se entretienen, se engrandecen, se embriagan, se estremecen. Ellos entran en efervescencia sin estupefacientes, efusivos y embellecidos. Se empeñan en el estallido de emociones exuberantes. En el epílogo, Elsa y Edgar exclaman: esto es el Edén. Bonita, ¿no? Vamos a ver otra de las características: intertextualidad. La intertextualidad es leer entre líneas.
Las cosas que vienen en el texto, las palabras, sugieren algo más. Y entonces esto es algo muy bonito de la minificción porque se establece un diálogo entre el lector, la lectora, y el escritor, la escritora, que es como un juego privado que tienen ellos dos y se hablan entre líneas, se cuentan algo más, se guiñan un ojo y esto es fabuloso. Las novelas están escritas generalmente para un público amplio, grande, generalmente son impersonales, pero las minificciones son muy personales, son estos juegos entre lector, lectora, escritor, escritora y son maravillosos. Vamos a ver este de Luisa Valenzuela, que es una gran escritora, se las recomiendo muchísimo. Este tipo es una mina. No sabemos si fue a causa de su corazón de oro, de su salud de hierro, de su temple de acero o de sus cabellos de plata. El hecho es que finalmente lo expropió el gobierno y lo está explotando, como a todos nosotros. Las frases hechas de tipo corazón de oro, salud de hierro, cuando las usamos en los textos un poco más largos como los relatos o las novelas, son sitios comunes y debemos de evitarlos porque se han usado tanto que se vuelven cansinos. Pero cuando nosotros cogemos esos lugares comunes o frases hechas, les aplicamos la literalidad y nos ponemos a imaginar qué pasaría si alguien tuviera realmente un corazón de oro, cómo sería esa persona. Ahí nos empiezan a salir cosas curiosas que podemos aprovechar muy bien para hacer minificciones. Y otra cosa aquí, Italo Calvino decía que la lectura tiene dos niveles. Un nivel que es un poco más superficial y en el cual quien lee disfruta la historia, una historia de amor, de aventuras, de terror, y lo disfruta encima y está bien, pero que las lecturas tienen un segundo nivel que hablan del sentido, de la temática primordial, de un mensaje oculto que la escritora o el escritor ofrece para que sea descifrado. Entonces, este microcuento de Luisa Valenzuela lo tiene, porque nos habla de estas cosas al principio como lúdicas que nos hacen sonreír y después nos habla de una persona a quien el gobierno está explotando y termina con la frase, como a todos nosotros, nos reúne en la problemática social de un gobierno que explota a sus gobernados y que quizás en algún momento nos podemos ver identificados. Entonces, cuando logramos hacer esto en la minificción, hablar de lo social, pero no mostrarlo al 100%, sino sugerirlo para que quien lea lo coja al vuelo y lo interiorice, esto es maravilloso, esto es escribir muy bien. Y ahora, por último, vamos a hablar de la palabra precisa. En la minificción tenemos tan poquito espacio para escribir, lo tenemos que hacer tan concentrado, tan preciso, que tenemos que usar las palabras justas. Hay una teoría que dice que los sinónimos no existen, sino que son diferentes matices de la realidad. Y por eso la minificción, como tiene que usar la palabra precisa que se necesita para expresar lo que uno quiere decir, tiene relación con todos los géneros, pero más que nada con la poesía. Y para representarnos este punto está Pía Barros, que Pía Barros tiene una faceta social muy importante, golpe. Mamá, dijo el niño, ¿qué es un golpe? Algo que duele muchísimo y deja amoratado el lugar donde te dio. El niño fue hasta la puerta de casa. Todo el país que le cupo en la mirada tenía un tinte violáceo. Este microcuento se refiere al golpe en Chile, entonces cobra especial importancia por eso. Solo las personas que conocen de dónde viene la inspiración para escribir esto se dan cuenta de la gran importancia y del gran dolor que resuma esta minificción. Entonces, cuando queremos escribir sobre algo doloroso que nos pasa, si lo hacemos contando la experiencia desde A hasta Z, nos puede servir como algo catártico, pero cuando lo transformamos en ficción y le damos estos tintes, hacemos que la historia sea universal y cualquiera que lo lea pueda sentir lo mismo que nosotros sentimos en ese momento. Aquí tenemos las características de la minificción: brevedad,
El título es parte muy importante de la minificción, aunque no es indispensable. El final es sorprendente o tiene un giro. La finalidad lúdica, la intertextualidad, la estructura tripartita cuando hablamos de microrrelato y utilizar la palabra precisa. En la siguiente sesión vamos a empezar a aprender un poco los trucos del cocinero y a conocer las herramientas que tenemos en nuestra cocina para cocinar una minificción bonita y que nos guste. Muchas gracias por haberlo visto.